Ya, ahí sí. ¿Ustedes tienen alguna presentación? Sí, sí, un PPT. Ya, yo voy a compartir mi pantalla para, como para darles la Igual podría bienvenida. empezar yo, ¿no? En el orden, sí, estabas tú primero. Ujú. Ya, esperemos un poquito. Ya. Compartir pantalla. Ahí que ven solo como la presentación, ¿o no? Sí, se ve. Se ve. Ya. Entonces, este es el tercer ciclo de charlas. Hoy día vamos a contar con la presencia de Miguelí en geología y la presencia de Bárbara y Macarena en ingeniería mecánica, ¿cierto? Ya que en honor al tiempo y como nos atrasamos un poquito, lo ideal es que no nos pasemos como de media hora o 40 minutos entre ustedes tres, pues. Así que yo creo que cada una tiene unos 10 minutitos para contar su experiencia, ¿ok? Y la Miyali dijo que iba a partir, que sería geología. Así que te doy la pasada para que compartas la pantalla. ¿Cómo se hace eso? Tengo que dar como el cojoso. Ah, no, ahí está ya. Perfecto. Miyali, ¿estás hablando? No te escucho. Se demora un poco. Ahí sí. No, ahora voy a hablar. Ok. Ya. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Yo soy Miyali Riquelme. Voy en quinto año en la universidad y estoy en la carrera de geología. Bueno, aquí está una imagen de inspiración del volcán San José de Maipo. Bueno, ¿cómo pasé plan común? Plan común fue complicado, sobre todo el hecho de adaptarme a la universidad. Al principio me eché, bueno, reprobé los intro a los DIM, intro al álgebra y intro al cálculo. Pero después los pude pasar y, y me fue bien en general en la carrera porque aprendí a estudiar, aprendí a concentrarme, cosa que al principio me costaba mucho porque tenía una diferencia bastante grande de base con mis compañeros, pero después me pude poner al día y pude organizarme y me fue bien. Ahora en la carrera, bueno, esta es una carrera científica y es el estudio de la Tierra y todos los procesos que la configuran. Entonces es una carrera bastante compilada de varias especialidades y varios temas. Es una carrera científica. Entonces eso conlleva que haya muchos trabajos, mucho que aprender sobre todo. Entonces eso hace que sea una carrera pesada en carga, pero igual que todas las demás especialidades, todas las demás carreras de la facultad y de la universidad a la final, y en general de una carrera universitaria. Pero al menos para mí personalmente, eso como que hace que se me olvide a la más la geología y la tierra. Quiero destacar que siempre quise estudiar esta carrera y que en verdad es una carrera que a todo el mundo le gusta, según todo lo que la estudiamos. Bueno, las especializaciones. Nosotros tenemos en la carrera varios tipos de ramas de estudio
y de campo laboral en el cual enfocarse. Entonces nosotros, por ejemplo, a lo largo de nuestra carrera tenemos un ramo que se especializa, o sea, que nos enseña, por ejemplo, de volcanología, solamente de volcanología, otra de geoquímica y así. Entonces ahora, por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos de ramas de la geología o como áreas de estudio de la geología. Entonces tenemos, por ejemplo, la volcanología, que es el volcanismo, estudia todo esto y sus manifestaciones. Los volcanes, las erupciones, los peligros, etc. Y tiene diferentes áreas también. Por ejemplo, puede ser peligro geológico, que puede estar enfocado en el área más social, en el área más gubernamental. También puede ser en el área más de la química, de los compuestos, o incluso de las geoformas, que es como las formas que configuran nuestra Tierra, etcétera. También tenemos el área de la geoquímica, que como su nombre lo dice, es como los elementos químicos eh, que tienen la corteza terrestre y las leyes que los condicionan. Pueden ser tanto terrestres, incluso se puede ligar con astronomía, que puede ser en otros planetas. Eh, por ejemplo, Marte, Venus, etc. También está la hidrogeología, que como su nombre lo dice, hidro, estudia las aguas subterráneas y todo lo relacionado con ellas, que se puede ligar también con geología. La minería, que es como la extracción de los minerales y de los combustibles fósiles. También tenemos la estratigrafía, que es como el estudio de las rocas sedimentarias, metamórficas y volcánicas que están estratificadas, o sea, como en capas. Su descripción, secuencia, identificación, y esto, por ejemplo, lo podemos ligar a ya sea como específicamente descripción e identificación, o incluso puede ser ligarlo a la evolución, etc. También tenemos la geomorfología, que es entender las geoformas de la superficie terrestre. Cómo se configura esta. No sé, por ejemplo, nosotros en Chile tenemos las placas tectónicas, que tenemos el límite convergente, por eso lo menciono, etcétera. Y estas se pueden mezclar y podemos buscar en otras áreas, e incluso hay muchas más especializaciones de la geología. A la final es como el estudio de la Tierra, que se puede enfocar en cualquier tema. Respecto a la profesión, que al final esto también a nosotros nos enseñan en la carrera, al medio tenemos muestras de manos que se llaman, que nosotros estudiamos las rocas. Estudiamos sus descripciones, sus características, sus ambientes de depositación, etc. Y también podemos estudiar a través del microscopio muestras microscópicas. Bueno, esto de los laboratorios ya no se usa tanto en estos tiempos. Actualmente la industria tiene otros tipos de mecanismos, maquinarias, para no utilizar los microscopios. También tenemos el área en terreno, que es muy importante en la geología. Como se ve aquí la imagen a la derecha, que es como una persona que está sacando muestras. Respecto a la fuente de trabajos, el campo laboral, una persona que se titula se demora como entre 1 a 2 años en encontrar trabajo. ¿Okay? El trabajo es por temporadas en general. Y en general las fuentes están en las consultoras. Pueden ser consultoras, no sé, de agua, de química, de los minerales, para las mineras, etc. También puede ser la minería, que puede ser, no sé, química, ver la química de la roca, exploración. Y también puede ser investigación, en cualquier rama de la geología, mezclado en cualquier cosa. Puede ser también asociado a esa educación, puede ser el área de difusión, por ejemplo, de geoparques, que son parques que son con riqueza geológica, que son para el mantenimiento de la zona, y se difunde esto a la sociedad, la geología.
Bueno, estas son las principales fuentes de trabajo actualmente. Gracias. Bueno, esta es una imagen del Valle del Elqui, que la quise poner ahí porque es bastante linda. Gracias, Miyali. Ujú. Muy buena presentación. Ahí creo que hay alguien. ¿Hay alguna consulta? No, es el Elías. Ah, Ah, ya. sí, Benjamín. Si hay alguna consulta, díganla nomás, no hay problema. Pueden dejar las consultas en el chat porque las respondemos al final y yo las voy anotando. Gracias, Miyali. Entonces, ahora viene mecánica con Bárbara y Macarena. No sé cómo, si van a presentar individual o van a presentar en conjunto. Porque van a compartir pantalla, ¿no? Sí, vamos a hacerlo en conjunto. Ya, ok. Entonces, ahí creo que pueden compartir pantalla nomás, solo Ya. le dan. No, no me permite compartir pantalla. Ahí sí. Eh, ¿Quieres ponerlo en grande, no? sí, no. Ahí, Ahí ahí. está. Que no me aparece. Sí. Bueno, como en el Zoom la presentación está difícil de poner el video. Bueno, mi nombre es Bárbara Arellano y voy en 5º año de la carrera de Ingeniería Civil Mecánica. Y junto con mi compañera Macarena Muñoz vamos a conversarles esta vez. Ya, yo soy Macarena y les voy a hablar sobre mi experiencia en Plan Común. ¿Podrías cambiar la diapositiva? Mi experiencia en Plan Común fue buena, o sea, los ramos eran difíciles, tuve que aprender cómo a estudiar de nuevo, porque yo en el colegio estudiaba como un día antes y aquí empecé a estudiar con más anticipación, a aprovechar las tutorías que me ofrecían, a estudiar de libros o estudiar en grupo con mis amigos, resolver problemas, etc. También aprendí el valor de aprender a hacer un software y programar, porque en especialidad como que se hace harto esto, o sea, como tener que usar programas para simular cosas. Por ejemplo, en la imagen que se ve aquí, estaba simulando esfuerzos en una placa que tiene un hoyo con un programa. Y también, pero eso lo hice en especialidad, porque en plan común los cabros de ahora lo están haciendo en método, están simulando circuitos debido a la contingencia. Y también aprendí a compatibilizar el estudio con la vida personal, porque en verdad no es todo estudio, sino como
sino que aprendí cómo meterme a proyectos, a grupos organizados donde uno conoce gente, amigos, conoce gente con los mismos intereses que uno, y eso. Bárbara, ¿vas a hablar tú? Yo les voy a contar sobre la experiencia en la carrera. Desde mi experiencia, o sea, para mí fue entretenido. Yo esperaba los ramos prácticos y los ramos en que tuviera que estar en el laboratorio. Y eso, la carrera o sea, la carrera de ingeniería mecánica me lo ha permitido. Por ejemplo, hay ramos de fluidos en el que vemos cómo interactúan los sólidos en los fluidos. Y también está el taller mecánico en el que se confeccionan piezas en acero, por ejemplo, engranajes, y también el análisis de las máquinas y cómo podemos modelarlas. Eso he aprendido en la carrera, y también, por ejemplo, el ambiente con los compañeros también ha sido muy grato, y todas las áreas que abarca la carrera es muy, o sea, a mí me parece muy interesante, y es lo que a mí me llevó a estudiar ingeniería mecánica. Y no sé, Maca, si tú tienes algo que compartir. Sí, también tengo algo que compartir. A mí me costó llegar como a la ingeniería mecánica porque, bueno, debía haberlo explicado en plan común. Porque yo pasé por 3 especialidades antes de llegar acá, por eléctrica, por civil y por mecánica. Y tomé ramos de las 3 y llegué como a la conclusión de que mecánica es como la más versátil, porque tiene distintas áreas que les explicaremos después, y porque se aprende como física, pero física como visible, o sea, tú puedes ver lo que estás aprendiendo, como decía Bárbara, como cómo interactúan los fluidos con los sólidos, cómo vibran las cosas, etcétera. Las áreas de la especialidad. Aquí la Maca nos va a ayudar. Ya, la ingeniería mecánica como tal tiene 4 grandes áreas en las que se puede trabajar, que son diseño mecánico, ingeniería en termofluidos, gestión de activos físicos y manufactura. Ya, en diseño mecánico consiste en diseñar máquinas, diseñar piezas para máquinas, diseñar cosas en general. Y para esto se utiliza todo el conocimiento de mecánica de sólidos, de vibraciones mecánicas y de dibujo mecánico, como para diseñar tu pieza, tu engranaje, tu eje, etc. Está el área de termofluidos, donde se utiliza transferencia de calor, mecánica de fluidos y termodinámica. Está el área de gestión de activos físicos, la que consiste en que una vez que tienes la máquina, tú ves el tema de cómo mantienes esa máquina, así como, no sé, pucha, esta máquina, si vibra así, se va a romper, el material se va a fatigar, o ese tipo de cosas. Y acá se usa todo lo que es gestión de operación, así como, necesito cambiar la máquina, o cuál es la probabilidad de que falle, etc. Está el área de manufactura, que tiene que ver con de qué materiales está hecha la máquina. O sea, como ya, tengo una máquina que va a ser utilizada para esto, así como, ¿cuál es el mejor material que voy a escoger? ¿Cómo voy a fabricar ese material? O sea, ¿lo voy a templar? ¿Lo voy a fabricar en un horno? ¿Lo voy a fabricar cortando, fundiéndolo? Como, de eso se trata más o menos el área de manufactura. Y acá se usa mucho lo que es la ciencia de los materiales. Y en robótica, control e instrumentación, bueno, esta área en el departamento no está muy bien desarrollada, por lo cual trabajamos con los ingenieros civiles en computación y los ingenieros civiles eléctricos. Y acá nos dedicamos como a la automatización, a los robots, a la inteligencia artificial y a la fabricación digital. Acá la ventaja que tenemos es el Fab Lab. En el Fab Lab se hace todo esto de fabricación digital.
Bárbara, no sé si quieres agregar algo o seguir. No, seguimos con la presentación. ¿Ya? Ya. Dentro del mundo profesional es muy variada las áreas en las que podemos desempeñarnos como ingeniero civil mecánico. Por ejemplo, está el área de mantenimiento, que es como planificar cuándo la pieza va a fallar, por ejemplo, y así tener una mayor eficiencia del rendimiento de la máquina. También está, como decía, la maca, el diseño de la máquina desde las piezas, cómo irán los componentes. Y el otro es la manufactura desde un punto de vista de los materiales, por ejemplo. Cómo yo fabrico un eje tal que no se rompa o tal que pueda soportar tantas revoluciones y alargar su tiempo de vida de acuerdo a lo que yo necesito, cómo se comporta ese material. También está el área de las energías renovables que se puede ver. Existe un curso de energía solar y también puede ser aplicada la mecánica a las energías renovables en cuanto al diseño y los componentes. También hay aplicaciones en la minería desde cómo configurar una maquinaria en aplicaciones mineras. Y también se encuentran aplicaciones en la biomecánica, por ejemplo, como les comentaba la máquina, el uso de software, por ejemplo, mediante modelos finitos, se puede modelar una prótesis dental, por ejemplo, como un sólido. También prótesis de piernas, que eso también involucra el estudio de los materiales y cómo se va a comportar esta prótesis de que encaje bien al cuerpo humano, y el estudio mecánico, por ejemplo, dentro de la biomecánica sería como cómo yo extrapolo algo de la naturaleza o cómo se comporta algo de la naturaleza y lo puedo llevar en función de la ingeniería. Por ejemplo, si yo diseño un robot, por ejemplo, las manos humanas quizás no son las mejores para agarrar algo como lo sería, por ejemplo, las garras de otro animal. Entonces, ¿cómo podría yo diseñar algo de tal manera que sea más eficiente de acuerdo a lo que yo necesito? Y eso sería más o menos como hay más áreas a las que se puede dedicar uno, por ejemplo, a la investigación. Eso. Eso sería, por lo menos en esta parte. Si es que hay alguna duda, la podemos conversar al final, y eso sería la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, chiquillas. Si pueden dejar de que es. Muchas gracias. Yo quería hacerle una pregunta a la Miyalí, como si es que nos pudiera contar un poquito más de los terrenos que hay en geología, así como cómo funcionan, desde cuándo son, porque al menos es como, yo desde afuera es como lo que más interesante veo como de la carrera, o sea, y además que es como lo más distinto que tiene a todas, y lo bacán, que uno puede constantemente estar saliendo. Ya, los terrenos en la carrera en sí, cuando estás estudiando en la universidad, depende el ramo, depende de lo que te están enseñando, depende qué tan avanzada estás en la carrera, es lo que dura en días. Lo máximo pueden ser 2 semanas. Y por ejemplo, cuando haces tu memoria, la memoria es una tesis ya, de pregrado para sacar la carrera de geología. Pueden durar mucho tiempo, incluso hay gente que se va mes. Ya, respecto a los terrenos, lo que tú haces es aprender el estudio de la Tierra. Hay diferentes cosas, hay diferentes objetivos en el terreno.
puede ser desde ver la evolución del lugar, por ejemplo, no sé, este volcán estuvo aquí después de esto, por el movimiento de esto, etcétera. Y eso se hace a través de muestras, a través de lo que se ve en el terreno. También tú tienes, eso es otra cosa importante, tú tienes un trabajo de preterreno, un trabajo de terreno y un trabajo de postterreno. El trabajo de preterreno es todo el marco que va a entablar, se llama marco geológico, pero lo voy a decir así, todo el marco que va a entablar tu terreno. Por ejemplo, dónde vas a ir, el clima que va a haber, estudios anteriores en ese lugar, etc. El trabajo en terreno es como el ir, el sacar las muestras, el estudiar, el ver las teorías, posibles teorías, etc. Tú en el terreno tienes el libreta de terreno, que tú anotas todos los días lo que haces desde que te vas a levantar hasta que te vas a dormir. Y todo lo interesante, haces esquema, etc. Y en el trabajo post-terreno es como juntar toda esa información, trabajar en programación, como decían las compañeras anteriores, en la especialidad, todas se ocupa mucho programación, eh, etcétera. Y al laboratorio, las muestras, que te las corten, tú estudiarlas, etcétera. Entonces, como que, y el objetivo como de ese trabajo es depende de lo que tú trabajas. Pues, por ejemplo, puede ser, como decíamos, volcanología, los volcanes, o como todas las geoformas de volcanismo que hay. También puede ser la evolución, como dije, puede ser más para el área, no sé, de la geoquímica, de la química, estudiar cómo se desplazaron ciertos elementos con otros, eso eso después lo puede asociar otra persona geóloga para su trabajo posterior de otro tema de la geología. Eso es muy importante, todo se une como es una ciencia, todo se une. Por ejemplo, yo puedo ser geoquímica y estudiar la química de un lugar, así como, no sé, elementos traza, no sé qué, se asocian así. Y esta persona, no sé, una persona que estudia geomorfología lo puede asociar con su trabajo eh, diciendo que eso también como que apoya el trabajo de que esto evolucionó de tal forma. Entonces, como que todo trabaja en conjunto. Eso es muy interesante. Y en el área, por ejemplo, ya como más asociada como a la industria, está como las consultoras del área de la minería, que eso es como ir a terreno, a exploración, ver los minerales y la química y posibles yacimientos. Eso te podría decir como tanto del área laboral en terreno y área como en la universidad, que es a la final donde tú practicas para la posterior área profesional. Es muy importante saber que los terrenos donde más se aprende, porque nuestra carrera es práctica. De hecho, ahora en la pandemia estamos full mal, así, muy mal, porque nuestra carrera es práctica, son terrenos. Miguelí, ¿y los terrenos son gratis o los estudiantes tienen que pagar algo, como por transporte o estadía, no sé, cosas así? No, el jefe docente, bueno, actualmente hay un jefe docente, hombre, hace como todo este trabajo, no sé cómo se dice, como gubernamental, institucional, y a nosotros nos tienen todo, nos tienen la comida, quién nos va a hacer la comida, la organización, que la hace el profesor, la organización de los días, eh, el bus, también lo ven como desde el departamento y todo eso. Entonces nosotros como que no pagamos nada, solamente tenemos en la mayoría de las veces nuestra carpa. Eso es lo otro, como que tenemos que acampar, como que en la carrera, y yo me imagino que en el campo laboral a veces hay como lugares para quedarse, como, no sé cómo se dice, cabañas quizás. Sí, cabañas.
pero no, en general es como carpa y toda tu vida es así. Como que vas a acampar a un lugar, lo estudias antes de haberlo estudiado anteriormente y tienes como que recopilar esa información y después hacer un trabajo posterior. Bueno, qué bacán. Suena entretenido ser geóloga. Sí. Muchas gracias, Meli. Ya. Y yo tenía una pregunta para la Maca y la Bárbara. Es que, ¿cómo funciona el Fab Lab? Porque ellas dijeron que tenían acceso como desde la carrera, pero ¿cómo funciona el Fab Lab desde la carrera? Y si eres estudiante desde afuera, como de plan común, si es que puedes ir a utilizar, por ejemplo, la impresora que hay en 3D o cuánto sale, como los gramos de lo que tienen que ocupar, más eso, no en sí como tanto lo que hay adentro, sino como quiénes lo pueden ocupar, como el dinero y esas cosas. Ya. Lo otro es que, por ejemplo, el uso del Fab Lab no es exclusivo de la carrera de ingeniería mecánica, solo que se pueden hacer muchas aplicaciones desde el Fab Lab, como aclarar eso. Y por otro lado, cualquier persona de la universidad puede hacer uso del Fab Lab. Por ejemplo, se puede usar la impresora 3D realizando el curso de impresión 3D y después uno puede imprimir lo que uno quiera. Eso sale como 100 pesos el gramo, si es que uno lo hace de manera particular, pero ya si uno tiene inscrito, por ejemplo, un ramo que requiera imprimir en 3D, eso lo cubre el Fab Lab. Y por ejemplo, si es que alguien tiene un proyecto inscrito en el Fab Lab, también puede hacerlo de manera gratuita. Lo importante es como invitarlos a ustedes a que participen de las instancias o de los recursos que tiene la universidad, porque son cosas que por lo menos yo no conocía hasta que llegué a especialidad y tuve la posibilidad de tener un ramo en el que podíamos ocupar el Fab Lab. Y lo otro es que también están, por ejemplo, cursos de Arduino, cursos de, por ejemplo, el semestre anterior había un concurso de robótica y también se hacían como capacitaciones de cómo ensamblar, de cómo o sea, se hacían como las capacitaciones para que uno pudiese llegar a realizar el robot. Y unos compañeros llegaron en segundo lugar a nivel nacional. Lo otro es que también se lanzan distintas charlas desde el Fab Lab, por ejemplo, sobre los materiales. La última vez hubo un curso de metamateriales, que es el estudio del comportamiento de los materiales, si es que uno le aplica como fuerza desde distintas partes, va a tener un distinto comportamiento. No sé si se explica, no sé si se entiende. Pero eso es más o menos el tema del Fab Lab, y que si uno tiene un proyecto o una idea, lo puede llegar a realizar. Ellos te pueden como dar luz verde a tu proyecto y darte el acceso al Fab Lab, como que la TUI te permita entrar al Fab Lab. Y lo otro es que eso, más o menos, también en el Fab Lab hay distintos como proyectos, por ejemplo, ahí se encuentra un proyecto de las prótesis, también se encuentran, el semestre pasado habían unas diseñadoras, unas estudiantes de diseño que estudiaban materiales biodegradables, también va por ese lado. Y eso sería más o menos el funcionamiento del Fab Lab. Y disculpa, el curso que mencionaste para aprender a usar la impresora, ¿cómo puedo acceder a ese curso? Los cursos los postean generalmente salen en las novedades de cursos y uno se inscribe por internet. Se abre una página y uno se inscribe. Esto es gratuito y hay un horario fijo. Generalmente son los miércoles en el horario libre o los miércoles en la tarde, y uno tiene que ir nomás.
ir solamente. Y ahí uno lo capacitan y tienen la facultad de hacer uso de las distintas cosas que hay en el Fab Lab, dependiendo de la capacitación que uno realice. Qué bacán. Muchas gracias por esa información. Bueno, no sé si es que tienen algo más que agregar. Yo ya no tengo más preguntas. Así que si quieren agregar algo. Bueno, no sé si me escuchan. Yo... Sí. ¿Escucha? Sí, perfecto. Ya. Bueno, yo de mi parte estoy súper contento porque hayan venido, hayan asistido. Escuché la charla como la segunda parte. Me pareció interesante el tema de geología. También nosotros acá conocemos al Cristian Bastías. Hizo ahí su tesis relacionada con el tema del mundo mapuche, de cómo afectaban los mitos, ¿no es cierto?, a conocer el estudio de la geología antes de que tuviéramos registro. Bien interesante, y siempre da charla y cuestiones por todas partes. Así que, y el tema del campo laboral igual no es menor, pues yo al menos conozco súper de cerca que él siempre dice, oye, estoy buscando pega, ¿no es cierto?, y ha estado ahí como un poco complicado. Pero en general es muy apasionante, al menos no lo veo triste, le encanta, y un poco esa aventura que ofrecen muchas carreras o muchas áreas donde uno se especializa. A veces hay cosas que son que trabajan en todas partes, ¿no es cierto? Y otras que a lo mejor es un poco más regateado, pero al fin y al cabo va en el gusto de cada uno y la pasión la vocación, digo, donde quiere estudiar. Así que eso, yo veo aquí a Benjamín, no sé si quiere hacer alguna consulta. Y si no hay, Jesús, para que dé el cierre y agradezca también la visita. Bueno, chiquillas, muchas gracias por haber asistido hoy día. Vamos a compartir la grabación de esto para que se socialicen los conocimientos que nos acaban de entregar, que son muy valiosos, de geología, muy entretenido, y mecánica con todas las herramientas que hay en la facultad. Las dejamos invitadas para la semana siguiente, ya que vamos a cerrar el ciclo de charlas con astronomía y física. Quizás vamos a repetir alguna carrera, por si quieren asistir. Eso, pues muchas gracias por haber asistido nuevamente y espero que tengan una buena semana de vacaciones, que no estén tan llenas. Con esto terminamos. Hay un chat. Chao. Adiós, muchas gracias. Chao a todos y todas. Gracias, chao.